La Escuela de Salamanca. Defensores de la fe. La ciudad del Tormes alberga la majestuosa Universidad de Salamanca, que todavía activa después de siglos, es una de las primeras del mundo. Fue erigida en 1218 por orden del rey Alfonso IX de León. En Europa se constituirá como la primera en ostentar el título de universidad por la Real Célula de Alfonso X el Sabio y también la primera en la cristiandad en virtud de la llamada Licentia Ubique Docendi del Papa Alejandro IV. Hoy en día sigue siendo una de las universidades más prestigiosas de Occidente, donde cada año nuevos alumnos entrarán a sus aulas para formarse en multitud de ciencias y saberes. Ecos del pasado aún retumban en sus casi milenarias piedras. Dentro de sus muros tendrá lugar uno de los mayores movimientos culturales de la Edad de Oro español, y aquí se forjará el pensamiento y la difusión de la más importante escuela que la hispanidad ha dado a la Iglesia Católica. La Escuela de Salamanca emergerá en el glorioso siglo XVI de la mano del fraile dominico Francisco de Vitoria. Este burgalés con vocación de eterna memoria sentó a su llegada a la ciudad de Salamanca las bases de lo que posteriormente será, en palabras del historiador don Marcelino Menéndez Pelayo, el martillo de herejes y la luz de Trento. No pocos son los integrantes de esta ilustre escuela, y no menos la erudición entre unos y otros. Con el padre Vitoria a la cabeza, cada cual servirá a Cristo con el talento que Dios le otorgará. Dominicos, pero también jesuitas, agustinos, pero también carmelitas, formarán en esta castiza ciudad un espectáculo de esplendor eclesiástico radiante de virtud y de celo apostólico, tan importante para aquellos duros tiempos en los que la cristiandad sufría graves amenazas. El humanismo secularizante, el protestantismo luterano y calvinista o el rigorismo jansenista se constituían como instrumento que el demonio usara contra el reinado social de Cristo. El naciente capitalismo, la generación del Estado moderno o el descubrimiento de nuevos mundos compondrán los corolarios de las convulsiones políticas, sociales, económicas y jurídicas que dejarán su profunda huella para la posteridad. No obstante, la Escuela de Salamanca dejará su impronta, será un libro abierto para los siglos venideros, con profundo y visible sello hispano. Asimismo, la escuela salmantina será el germen de nuevos y sabios doctores que con su erudición y sabiduría, tan faltos en nuestros días, resolverían las cuestiones teológicas planteadas en su época, ponderando al tiempo, por ejemplo, en justo equilibrio, el poder del emperador y del papa, defenderá los derechos de Dios y de los indios, o entre otras muchas materias, señalará sin titubeos desde sus cátedras la obligación que tienen los mercaderes de regir por la moral natural en sus ejercicios económicos. Nos encontramos en la monumental ciudad de Salamanca, cuna de la escuela del mismo nombre, concretamente ante la estatua del padre Francisco de Vitoria, maestro de dicha escuela, y ante el convento de San Esteban, donde estuvieron él y sus discípulos. Don Daniel Marín, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, nos va a introducir en lo que significó esta escuela en su tiempo y en lo que podría significar en la actualidad. Don Daniel, háblenos de la Escuela de Salamanca. ¿Por qué es tan importante estudiarla y conocerla? Bueno, Javier, la Escuela de Salamanca es una gran escuela teológica, entendiendo teología como la entendía el padre y su maestro, el padre de la escuela, Francisco de Vitoria. Es decir, el oficio de teólogo no se le puede escapar ninguna disputa y ninguna cuestión a reflexionar de las cuestiones que atañen a la época en la que vive, ¿no? Merece la pena estudiarla porque no es algo anecdótico, no es algo que se quedó en el siglo XVI y ya hoy en día no vale, sino que sus grandes principios, lo que esos maestros enseñaron, valdría hoy para hoy en día, sobre todo cuando los movimientos secularizantes y el protestantismo hereje de aquella época se ha ido desarrollando en lo que hoy
se conoce como modernismo y contó San Pío X que era el conjunto de todas las herejías. ¿Dónde radica especialmente su grandeza, por la que merece la pena estudiarla y difundirla? Bueno, su grandeza está sobre todo en que fue una escuela no solo teológica, sino teológica tomista. Francisco de Vitoria, cuando llega en el siglo XVI a Salamanca, lo que instituye es, como libro de base, cambiando las antiguas sentencias de Pedro Lombardo, la Suma Teológica de Santo Tomás. Entonces España se puede considerar eminentemente teológicamente tomista gracias al maestro Vitoria y a su escuela, ¿no? A la escuela de Salamanca. ¿Por qué merece la pena estudiarla? Pues porque fue un movimiento que hoy en día sería un gran preservativo contra todos los movimientos que atentan contra el reinado social de nuestro Señor Jesucristo, Javier. Por ejemplo, el ateísmo, el liberalismo, el marxismo, el socialismo, prácticamente todos los ismos del mundo moderno, ¿no? Que se comprenden en ese modernismo que denunció San Pío X, como he comentado. ¿Cómo es valorada la escuela tanto a nivel eclesiástico como a nivel secular? Bueno, lo primero decir que efectivamente es valorada y muy valorada. En su época ya grandes papas como Sixto V, Gregorio XIII, pues estos autores eran consultores de ellos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del gran canonista Martín de Azpilcuetra, el doctor Navarro, ese nombre gracias a que era de Navarra. Y luego posteriormente había más papas que los mencionaron. Se me viene a la memoria en el siglo XVIII Benedicto XIV, que en sus escritos pontificios citaba de manera directa a estos escolásticos. Luego también, un poquito más posteriormente, en el siglo XIX, los neotomistas cogieron al padre Francisco Suárez como cabecera intelectual para aprender la doctrina tomista. Y luego en el siglo XX, papas tan cercanos como Juan Pablo II, en su visita en el año 82 a España, pues no dejó de citar a nuestros egregios maestros. En el mundo secular, pues en el mundo secular también, en el mundo secular no han pasado desapercibidos. En su época eran bastante vilipendiados por los enemigos, por los herejes enemigos, protestantes. Estamos hablando, por ejemplo, de la figura de Hugo Grocio, el que por desgracia se ha considerado padre del derecho internacional hasta hace bien poco, aunque no lo ha sido porque el padre fue Francisco de Vitoria. Y este teólogo protestante, cuando tenía que hablar este teólogo jurista protestante, cuando tenía que hablar de los escolásticos, o bien cogía su doctrina y la callaba, la autoría, o bien cuando tenía que criticarla, pues no se dirigía con bastante aprecio a nuestros autores. Un poquito más tarde, en el siglo XVIII, estos movimientos herejes protestantes cogieron lo que les interesó de nuestra doctrina, de nuestra escuela, de la Escuela de Salamanca, y la transformaron, la intentaron reconfigurar, ¿no? Por ejemplo, en la Revolución Francesa, los revolucionarios pusieron el nombre de la República a Maguien, ¿no? Maguien en alusión a Juan de Mariana. ¿Por qué? Porque Juan de Mariana instituyó la doctrina del tiranicidio, del que el tirano había que matarle. Pero claro, evidentemente no tenía el sentido que los revolucionarios de la libertad, la igualdad y la fraternidad querían darle al tiranicidio de Juan de Mariana, que tenía un sentido absolutamente de orden, ¿no? De cuando un tirano no era aquel que atentaba contra la libertad personal en un sentido divinizante, sino en un sentido que atentaba contra el derecho natural, ¿no? O contra la ley divina. Eso era un tirano para Juan de Mariana y no lo que entendían luego los revolucionarios. Posteriormente, en el siglo XIX también, en España, Pi y Margall también quiso recuperar la figura de Juan de Mariana. Y más actualmente pues hay escuelas, hay institutos que se han querido fundar cogiendo los nombres de nuestra escuela y también pervirtiendo lo que dijeron, su significado y sus palabras, ¿no? Intentando transformar o sacar de contexto frases de sus enseñanzas. Cuando no sacan de contexto otras enseñanzas, pues las callan, ¿no? También me viene a la memoria pues la cuestión de la libertad religiosa o los derechos humanos, que en el fondo lo que defendieron fueron los derechos de Dios, ¿no? Aunque evidentemente atañen al hombre. Pienso en institutos como el de Juan de Mariana, que es un think tank anarcocapitalista, es decir, ni siquiera creen a priori en un gobierno, y si el gobierno tiene que existir es un gobierno malo. Y otros como el centro Diego de Covarrubias, que fue un gran obispo en España, también adscrito a la escuela de Salamanca,
y aunque este instituto es de carácter un poquito más moderado, pero también tergiversa en cierto sentido las enseñanzas de nuestros teólogos y juristas, ¿no? Pero claro, también hay que decir, Javier, que no todos han hablado en el mundo secular mal de nuestra escuela o intentando tergiversar su mensaje, sino que hay algunos autores que podemos hablar que son más rectos, que sí que han transmitido con fidelidad su magisterio. Estamos hablando, por ejemplo, del padre Vicente Beltrán de Heredia, que fue un dominico muy importante de aquí del convento de San Esteban, de principio del siglo XX. Otros intelectuales también un poco más contemporáneos han hablado con bastante corrección de la doctrina de nuestros teólogos y juristas. Estoy pensando en Miguel Ayuso, en don Miguel Ayuso, catedrático de la Universidad Pontificia de Comillas, y también de su maestro, don Francisco Elías de Tejada. Otros profesores también contemporáneos de la Universidad de la propia ciudad de Salamanca también se pueden citar en este elenco, como el profesor José Barrientos. Todos ellos han difundido lo que de verdad dijeron nuestros teólogos y juristas sobre el orden social, Dios y en sus diferentes ámbitos, ¿no? La economía, el derecho, la política, etcétera. Del robusto tronco vitoriano tomista prendieron sendos enramajes de ciencia y sapiencia. Fray Domingo de Soto y Fray Melchor Cano serán partícipes privilegiados en el Concilio de Trento. Don Diego de Covarrubias actuará como arzobispo e importante jurista. Luis Sarabia de la Calle ejercerá su magisterio en lucha implacable contra la usura. Martín de Azpilcueta servirá como canonista sempiterno. El agustino Fray Luis de León adornará los estudios de la alta teología con la poesía y la espiritualidad profunda. Y en primera línea de batalla, los miembros de la Compañía de Jesús, con la especial mención a los padres Luis de Molina y Francisco Suárez, sin olvidar a los cardenales Francisco de Toledo y Juan de Lugo. Nos encontramos en el Panteón del Convento de San Esteban, donde reposan los restos del Padre Vitoria y sus discípulos. Sin duda, un lugar de mucha veneración para usted, don Daniel. Efectivamente, Javier. A nivel personal, los escolásticos fueron vehículo para mi conversión al cristianismo y fueron los que me enseñaron la doctrina del Salvador, y que la ciencia y la fe pues no son rivales, como siempre nos repiten, sino que se coordinan perfectamente, van imbricadas. Y en este panteón, Javier, en el que estamos, los teólogos y los profesores de la universidad, todos ellos dominicos, porque estamos en el convento de San Esteban, se reunían para discutir las doctrinas y los retos que tenían en aquella época. Muy concretamente son recordados por la conquista de América, porque ellos le alzaron la voz en defensa del derecho de los indios y pusieron cotas morales para la predicación, para la conquista y para la presencia española allí en las Américas. No todo valía. Don Daniel, usted conoce bien este santo lugar. ¿Nos podría explicar un poquito el resto de las tumbas? Sí, Javier, en este panteón no solo están enterrados Francisco de Vitoria y sus discípulos más directos del siglo XVI, sino que alberga pues toda una serie de restos de cuerpos de otros dominicos que durante los siglos han estado aquí residiendo, estudiando y predicando. Es muy importante la tumba de Vicente Beltrán de Heredia, que fue uno de los maestros que más estudiaron el pensamiento de Francisco de Vitoria en el siglo XX. Y otro a destacar es el padre Santiago Ramírez, que incluso fue consultor de teólogos y de cardenales que luego asistieron al Concilio Vaticano II y fueron los de la tendencia un poquito más tradicional, ¿no? los que marcaron las pautas tradicionales de lo que la Iglesia siempre ha enseñado, en ese tomismo puro. Estos padres ya no están con nosotros, pero nos han legado su sabiduría. Es verdad, Javier, la conexión que hay entre vivos y muertos es completa. Como decía, Francisco de Vitoria fue el personaje que intercedió para mi conversión y el que me llevó a Dios. Además, no pierdo la oportunidad, siempre que vengo a Salamanca, a su biblioteca, a rescatar este pensamiento sacro, de sentarme junto a su tumba y rezar para que Dios me dé la iluminación y la potencia intelectiva para explorar las divinas verdades y la filosofía recta natural. Bueno, Javier, ahora si te parece vamos a pasar a la sala donde actualmente el convento lo usa de sala de conferencias y allí podemos seguir adentrándonos un poquito más en la escuela y su pensamiento.
¿Dónde reside el peso y la gravedad de la Escuela de Salamanca? No podía residir en otro que en la magna figura de Santo Tomás de Aquino. En aquella época todavía considerado un teólogo no tan de relevancia, pero que en el Concilio de Trento ya fue importante, figura relevante, y conforme a los siglos pues ha ido teniendo relevancia hasta que el Papa León XIII le hizo el doctor primus de las escuelas católicas. Y claro, la innovación de la Escuela Salamanca fue el poder rescatar su figura como figura principal. Es una escuela tomista. ¡Qué maravilla! Nos encontramos en el claustro, en el mismo corazón donde empezó a palpitar la doctrina de la Escuela de Salamanca. ¿Cómo se enfrentaron los padres salmantinos a los grandes retos de su época? Se enfrentaron desde su cátedra sin miedo a defender la verdad y la ley de Dios. Francisco de Vitoria, por ejemplo, como catedrático de la Universidad de Salamanca, en un curso predicó una relección, una clase magistral, para que nos entendamos, sobre la indisolubilidad del matrimonio. Esta tesis la mantuvo contra las doctrinas protestantes que ya comenzaban en aquella época, de Enrique VIII en concreto, que defendían que el matrimonio no debería ser indisoluble, sino que podía tener una temporalidad. Otros teólogos, discípulos suyos, también profesores de la universidad, como Mancio de Corpus Christi, fueron consultados si convendría quitar las leyes antiusura, ¿no?, abrogarlas, y ellos pues defendieron que no, que el poder civil lo que debe es defender la ley natural, y en tanto en cuanto debe defender la ley natural, no puede abrogar las leyes antiusuras que por derecho natural y por ley divina están prohibidas en la sociedad, ¿no?, en la sociedad civil. La Escuela Salamanca, además, en otros autores, aunque no estuvieron residiendo aquí, pero sí que cogieron su influencia, hablo sobre todo de los jesuitas, también tuvieron gran repercusión. Francisco Suárez, una de las cabezas más importantes de la compañía, escribió el Defensio Fide, en defensa de la fe, contra el rey Jacobo I, y una de las grandes tesis que él afrontaba y que defendía es que la Iglesia y el Estado, o la Iglesia y el poder temporal, no podían estar separados, y además le correspondía al poder espiritual ser cabeza y guía de este poder temporal. No se podía desprender, como también los protestantes, negando la potestad del Papa, negando la primacía de Pedro, empezaron a defender. ¿Qué importancia tiene para la Escuela de Salamanca que el poder venga de Dios? Bueno, que el poder venga de Dios tiene una importancia clave, porque no es lo mismo que en el poder político venga de los hombres, y entonces los hombres son los que hacen las leyes, son los dioses, o que dependa de un soberano supremo, ¿no? Si el poder viene de Dios, del gobernante, siempre se va a tener que someter primero a la voluntad de Dios antes que a la voluntad de la República, ¿no?, entendiendo república no como un gobierno no monárquico, sino como la res pública, que es la cosa de todos. Es decir, España hoy sería una república con una forma de gobierno monárquica, entendiendo las cuestiones en el sentido clásico. Otro autor también importante de esta compañía, de los jesuitas, es Luis de Molina. Luis de Molina, frente a las tesis luteranas y protestantes que defendían que la libertad no existe o que estamos predestinados, Luis de Molina hizo una defensa de la libertad. Pero claro, no hizo una defensa de la libertad desde el punto de vista, luego al otro extremo, liberal del siglo XIX, una libertad que León XIII llamaba licencia, sino una libertad imbricada en la ley de Dios, en la virtud, y además iluminada y potenciada por la gracia. Luis de Molina estableció una doctrina en perfecto equilibrio entre la libertad y la gracia. No puede existir una libertad sin la gracia, esa libertad siempre va a tender al pecado, pero tampoco la gracia de por sí elimina la libertad, sino que la ensalza, ¿no?, la impulsa todavía a ser más ella, más libertad, ¿no? Vamos a profundizar en algunos puntos doctrinales, con aplicación actual. Por ejemplo, ¿qué pensarían los padres de Salamanca de la democracia actual? Bueno, la democracia actual se basa en una ruptura con Dios. El ambiente en el que se movían los escolásticos de aquella época y la Escuela de Salamanca era un ambiente teocéntrico. Dios es el principio y fundamento de toda la sociedad y de todo orden, tanto del orden civil como de la familia, como de la economía, como del derecho, como de cualquier cosa. Entonces, si la democracia actual, que es la democracia liberal, que parte de que el hombre es soberano, es decir, está por encima, ¿no?, sobre Dios, entonces estarían en radical oposición, sí. Mucha gente piensa que los padres salmantinos son los padres de los derechos humanos.
Esto también evidentemente es falso. ¿Por qué? Porque los derechos humanos nacen en el contexto de la Revolución Francesa. Los derechos humanos tienen en cuenta que no hay un Dios que los crea, sino que nacen de manera espontánea por consenso internacional, ¿no? El derecho internacional que contemplaba Francisco de Vitoria no tiene tampoco nada que ver con el derecho internacional que hoy se contempla. Hoy el árbitro que dirime todo es un tribunal de los derechos humanos, y en aquella época el árbitro era el Papa con potestad infalible venida de Dios, ¿no?, de Jesucristo. Lo mismo ocurre con los derechos. Hugo Grocio, por aquella época, ya instituyó, recogiendo la vía nominalista, que podían existir derechos naturales aunque Dios no existiera. Esta cláusula de aunque Dios no existiera ya se opusieron a ella tanto Francisco de Vitoria como maestro de la escuela, como todas sus influencias de teólogos como Francisco Suárez o Luis de Molina. Todos y cada uno de ellos dijeron que no podía haber derecho natural sin un creador. Esto es algo tan lógico como decir, vemos un Goya y decir, no, en Goya existiría aunque Goya no hubiera hecho ese cuadro, no hubiera pintado ese cuadro. Eso sería prácticamente absurdo. Es una negación constante y voluntaria por negar al creador de las cosas, del orden natural que vemos hoy en día. Una pregunta que pareciera muy lógica, pero ¿por qué los padres de Salamanca ni se plantean la idea de que Dios no exista? Hombre, en ese ambiente la razón y la fe, y esto es un elemento también a destacar en la escuela, estaban absolutamente en armonía. Es las tesis nominalistas, que luego arraigarán en el protestantismo y luego, por supuesto, continuarán con los movimientos liberales y los movimientos modernos, que rompen. Igual que comentábamos antes que la Iglesia y el Estado se rompe, la relación razón y fe también se rompen. Ellos no podían concebir un mundo sin Dios, pero porque el propio sentido natural, y eso lo dice la Biblia, contempla un creador. Cuando tú ves un orden, no puedes decir que no hay un autor, que haya una inteligencia detrás de ese orden, ¿no? Decir que el orden se ha hecho de manera espontánea, pues es algo absurdo. Es como decir que tirando al aire un saco de letras, Javier, sacamos el Quijote. Eso es absurdo. Pero el ateo que piensa que Dios no existe puede decir, a mí me da igual, yo voy a vivir como si Dios no existiese, no me tienen que imponer a Dios. Bueno, es que Dios nos impone, esto es como el comer, ¿no? El comer es algo bueno que nace de la naturaleza y no es algo impuesto desde fuera. Esto fue también otra de las cosas que defendieron los escolásticos de Salamanca. Cómo veían los nominalistas y también la vía escotista en la que estuvieron en contradicción dentro del mundo católico, no del mundo protestante. Estos escolásticos lo veían como que los mandatos de Dios eran algo ajeno al hombre y Dios los imponía por su libre arbitrio. Sin embargo, los escolásticos de Salamanca lo que establecían y lo que enseñaban es que había una naturaleza de las cosas, y esa naturaleza, seguirla, es algo bueno, no es algo impropio del hombre, sino al revés, es algo bueno propio del hombre. Pues prácticamente como el comer. El comer es algo de la naturaleza del hombre y no decimos que es algo impuesto, ¿no?, de fuera, sino que además es algo propio de nosotros, ¿no? Podríamos decir que los nominalistas acabaron imponiendo sus ideas en el mundo actual. Sí, toda la raíz del mundo moderno está en ese nominalismo que nació en la escuela franciscana en los siglos altos del medievo. De hecho, el que la escuela de Salamanca adoptara, gracias a Francisco de Vitoria, el método tomista, la vía tomista, fue un preservativo muy fuerte ante esa modernidad que sí arraigó en otros lugares de Europa, y sin embargo España se mantuvo firme. ¿Por qué la sabiduría de Salamanca nos acabó imponiendo a la fuerza del error? Bueno, pues porque el error siempre es más apetecible ante un hombre que tiene el pecado original. Esto es una cuestión teológica fundamental. Vamos a pasar al aspecto económico. ¿Por qué es importante, decisivo, que la economía se rija por la moral? Bueno, pues como todo orden debe regirse por la moral. No puede haber ningún orden ajeno a la moral. ¿Qué es lo que sucede con aquellos liberales que critican un liberalismo filosófico y sin embargo excluyen el orden económico de este relativismo, ¿no?, de esta rebeldía del pecado original contra la ley de Dios? Pues que en el fondo están siendo también liberales. Toda persona que se declare liberal en economía, pues también es un liberal en todos los planos, porque no puede haber campo que no se rija por la moral. Los escolásticos en aquella época insistieron mucho en que la economía no podía o independizarse de la moral. Ellos levantaban su grito contra aquellos comerciantes que, lejos de toda moral, pues pretendían que la economía funcionara simplemente con la voluntad humana, y la voluntad es una potencia ciega, al contrario que también, y aquí vemos una vez más los influjos nominalistas y escotistas, que afirmaban que la voluntad va por encima de la razón, y sin embargo los tomistas afirmaban y defendían que la
que la voluntad es una potencia ciega, que debe ir recurrida por la razón. Esa razón, además, iluminada con la fe. Vemos aquí, Javier, el orden, ¿no? El orden, primero la fe, luego la inteligencia y luego la voluntad, cuando al contrario del orden moderno es al revés, ¿no? Primero la voluntad, luego una inteligencia además ciega, una inteligencia cerrada, y luego, por supuesto, una fe que se considera irracional, o sea, que no existe. ¿Tiene algo que decir esta doctrina ante los grandes poderes económicos de hoy? Por supuesto, hay que comenzar con la usura, que es todo interés cobrado por un préstamo. El dinero que manejamos incluso ya nace como un interés. Es un banco central que está prestando a un banco y ese banco a su vez nos está prestando a nosotros dinero. Es un dinero que nace de la propia usura. O sea, el propio nervio, la propia sangre de nuestro sistema económico ya es usurario. También los escolásticos comentarían otras cosas, por ejemplo la apertura de los horarios comerciales. Ellos estaban en contra de abrir los domingos porque los domingos es la fiesta del Señor. Otras cuestiones que podríamos también destacar es la cuestión del precio justo. A raíz de Adam Smith, con el liberalismo económico, se abre esta vía, ya no se habla del precio justo, sino del precio natural, ¿no? Entonces, ese precio natural simplemente es el del mercado. Entonces se admite como todo precio ya, independientemente de las circunstancias morales que se haya gestado ese precio, ya se admite como cierto, bueno y justo, ¿no? Sin embargo, la Escuela de Salamanca dijo que no todo precio era justo, que no solo la voluntad en el pacto de los contratos era la que debía de limitar la justicia, sino que había normas naturales de derecho natural, de ley natural, que debían regir esa voluntad, ¿no? Volvemos otra vez a observar que está por encima la ley natural y luego los actos humanos deben estar regidos en este marco. ¿La Escuela de Salamanca podría apoyar un capitalismo moderado? No, ¿por qué? Porque el capitalismo, como todo orden moderno, igual que antes hemos hablado de la democracia liberal, pues es un orden que prescinde de la moral y de Dios. El capitalismo, entendido así, pues no podría estar aprobado. Esto es como hablar de un pastel que es más venenoso o menos venenoso, pero el pastel sigue siendo venenoso. Pues igual pasa con el capitalismo. El capitalismo se entiende como todo régimen económico que no se rige por el principio de la ética y de la moral, y la Escuela de Salamanca precisamente lo que luchó es contra los comerciantes que se estaban rebelando ya contra ese orden natural en la economía. Pero exactamente cómo predicaron contra los comerciantes de la época. Bueno, con los comerciantes de la época predicaron primero en contra y segundo también con un afán de darles luz. Estamos hablando que Domingo de Soto le mueve su tratado de Justitia Iure a su realización precisamente por este mal de la usura, ¿no? Que ya veían que se estaba cuajando. Luis de Molina, en su tratado también de Justitia Iure, lo que hace es cambiar el orden. Primero siempre se habla de precio justo y luego de usura, y él pone por encima la usura y después el precio justo. Tomás de Mercado es el primer tratadista que habla de la moral económica en la lengua vulgar, cuando antes siempre se divulgaba los conocimientos en la lengua latina, y él, para que ellos tuvieran acceso a lo que es la moral recta en cuestiones de economía, pues hizo este manual a los mercaderes de Sevilla, que por aquel entonces Sevilla, como capital receptora del oro de las Américas, era donde había más movimiento económico y además plaza comercial de prácticamente Europa. Esta escuela es una voz que predica en el desierto, que nadie quiere oír porque no interesa. Sí, esta escuela es una voz en el desierto. Primero porque los que la pueden recibir, esa semilla, no quieren que germine en ellos la planta. ¿Cómo lo hacen esto? Tergiversando su pensamiento. Y otros directamente, por ignorancia, pues desconocen el pensamiento. Hemos estado paseando por Salamanca, Javier, y hemos podido ver cómo personas con las que nos encontrábamos pues decían, no, es que qué pena que no se escriba o no se haya dicho o se diga poca cosa sobre la Escuela de Salamanca, y por desgracia lo poco que se dice pues está pasado por ese hilo liberal, ¿no? Como hemos comentado, los derechos humanos, como hemos comentado, esa democracia liberal, ¿no? Es absurdo decir que Francisco de Vitoria, que se mostró abiertamente monárquico, pues es el padre de la democracia, ¿no? Y menos la liberal, ¿no? Cuando también decía que el poder viene de Dios. Lo mismo Francisco Suárez, se le quiere ver como una especie de exponente de la democracia por algunas frases que además se han malinterpretado, y sin embargo Francisco Suárez, lejos de ser democrático, era monárquico y además lo decía abiertamente. Podríamos seguir profundizando mucho en cualquiera de los aspectos, ¿no? Pero quiero comentar otro punto. ¿Qué dice la Escuela de Salamanca ante la guerra? Ante la guerra, bueno, pues se estableció la guerra justa. Hay guerra que es justa y ellos, igual que en otros órdenes, tanto en el poder político como en el económico, pues ellos establecieron los patrones para que una guerra fuera justa.
Hay un punto muy controvertido que es si la guerra contra el infiel es justa o no. Por motivos de fe ellos afirmaron que no, con toda la tradición de la Iglesia, pero sí cuando un infiel se está riendo o está predicando o blasfemando contra nuestro Señor Jesucristo, en virtud de la defensa de su honra, se manifestaron a favor de esa guerra. Francisco de Vitoria tiene una frase muy afortunada en la que expresa claramente que cuando se insulta a nuestro Señor Jesucristo por ser nuestro Rey, pues esta injuria debe ser ajusticiada. Pero no prevalece la libertad de expresión. No, por supuesto que no. La libertad de expresión es la Escuela de Salamanca, por supuesto, la condenó, como también la Iglesia. Luego lo tuvo que recordar León XIII en el siglo XIX. Las libertades modernas que llamamos, ¿no? La libertad religiosa, la libertad de expresión y la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento. Son 4 libertades que estuvieron prohibidas por la Iglesia, que siguen estando prohibidas por la Iglesia y que, por supuesto, la Escuela de Salamanca, como esa recogedora de esa tradición de pensamiento, pues también luchó contra ella. Vamos a ir a lo concreto. Nuestra Señora dice en Fátima que las modas actuales ofenden mucho al Señor. ¿Es lícito que una chica lleve minifalda? ¿Es lícita la pornografía? No, por supuesto que no. Mira, a modo de ejemplo, Luis de Molina aceptaba la licitud de que el poder político pudiera poner ciertas cotos y ciertos márgenes a la moda. Si, por ejemplo, llevado a día de hoy una mujer lleva minifalda, pues se la podría amonestar con una multa por escándalo público. Esto sí lo apoyaría la Escuela de Salamanca y como cito este ejemplo de Luis de Molina. Entonces, en esa sociedad teocéntrica, Dios sería un tirano que nos coarta la libertad. No, al revés, porque como he comentado, en contra de la vía escotista que veía la imposición de Dios como algo coactivo, algo antinatural, al revés. Toda ley de Dios, al revés, es un bien para el hombre y esto es lo que la Escuela de Salamanca predicaba de viva voz, ¿no? Toda ley natural no es un mal para el hombre, no es algo que le está cortando la libertad, sino que la está ensalzando, la está haciendo muchísimo más grande. ¿Por qué la felicidad no puede estar en el vicio, en el pecado? Porque el fin último del hombre está en la salvación, está en la comunión otra vez con el Padre, ¿no? Para esto vino nuestro Señor Jesucristo, hizo su obra redentora. Esto Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Domingo de Soto, bueno, en fin, todos los escolásticos afirmaban este fin último y de ahí es que establecían el orden de prioridades. Entonces, si el orden de prioridades es fin último es la salvación, pues evidentemente el vicio está llevando justo a todo lo contrario, ¿no? A la perdición del hombre. Es algo natural, antinatural al hombre, porque el hombre está llamado a la virtud. Francisco de Vitoria y sus discípulos enseñaron que el fin último del hombre es la salvación eterna y la vuelta a la comunión con el Padre. Aquí se explica la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Si el fin último es la salvación y además el hombre está llamado a la virtud, el vicio es algo antinatural al hombre. Él no es propio de él hacer obras pecaminosas. Por el libre albedrío, Dios no nos puede obligar a hacer el bien. Somos libres de hacer el mal. Luego el mal tiene derechos. No, la posibilidad de hacer el mal no es algo propio del hombre, sino una imperfección que viene del pecado original. El hombre, si no estuviera herido por el pecado original, lo que siempre obraría es el bien. La libertad siempre va aparejada del bien, no del mal. Es la falta de libertad lo que genera el mal. De hecho, obrar mal no es una libertad, sino una esclavitud. ¿Esclavitud a qué? Al pecado. Al pecado que lo que está haciendo es destruir al hombre. Primero no haciéndole alcanzar ese fin último que predicaban nuestros teólogos que tenía por naturaleza el hombre, sino que además le hacía menos humano, le hacía perder la dignidad humana. Por eso todo el derecho al mal no es digno del hombre, sino al revés, es algo indigno. Pero imponer la religión no es contraproducente. ¿No sería mejor permitir la libertad religiosa? Bueno, aquí hay que distinguir dos cosas. Primero, la libertad religiosa en el sentido de creer una cosa o la otra. Uno no es libre para ello, pero sí tiene la potestad, sí tiene la potencia para poder hacerlo. Evidentemente, esta potencia es una potencia viciada. Pero otra cosa es la libertad religiosa en el sentido de predicarla. Predicar la libertad religiosa siempre no es un derecho. Como todo mal no puede tener derecho, pues evidentemente las religiones falsas, las idolátricas, no pueden tener derechos. Pero lo que es bueno, lo que es malo, es opinable para algunos. Bueno, ante la evidencia no vale argumento, como decían los romanos, ¿no? Esto Luis de Molina, en el contexto de la libertad, se lo decía a los protestantes. Cuando ellos negaban la libertad, lo que decía Luis de Molina, acogiendo las afirmaciones de Duns Scoto, es que lo que habría que hacer es quemarles y prenderles fuego. Entonces, cuando ellos dijeran que no me lo hagas, pues entonces lo que habría que decirles es, hombre, yo no tengo libertad para no hacerte esto. Pues a lo que dicen que el mal y el bien es opinable, pues entonces a lo mejor habría que hacerles algún tipo de prueba de estas para dejar constatado de que bueno, pues yo opino que quemarle pues es bueno. ¿Quiere añadir algo más sobre las implicaciones que tiene la condena de la libertad religiosa en nuestro mundo? Sí, por ejemplo, un tribunal tan denostado hoy en día como es el Tribunal de la Santa Inquisición. Un tribunal que además los escolásticos lo defendieron abiertamente.
Francisco de Vitoria afirmaba que pues, se podían confiscar los bienes a los herejes. Francisco Suárez incluso animó a las penas corporales. Luis de Molina decía que era peor un hereje que un ladrón. Y Juan de Mariana pues veía como opinión incluso más favorable el que se podría aplicar hasta la pena de muerte a ciertos herejes. Se me ocurre el ejemplo de Lutero. Lutero a lo mejor sí que podría haber estado contemplado en esta cuestión de haberle aplicado la pena de muerte, que Carlos V se arrepintió toda su vida de no habérsela aplicado. La Escuela de Salamanca fue perseguida por ser un peligro contra el sistema. Bueno, tuvo sus detractores y tuvo sus beneficiarios, ¿no? Lo que sí que hay que destacar es que ellos no tuvieron miedo. Pues en el contexto de la conquista de América, cuando el padre Vitoria de su cátedra ensalza a favor de los derechos de los indios, pues evidentemente los conquistadores pues no es que tuvieran demasiado agrado a que les coartaran esa libertad, ¿no? Esa libertad viciada, ¿no? Para poder hacer lo que quisieran con esos indios. Ya a modo de resumen, para ir terminando, porque es un tema muy amplio que abarca muchos aspectos, ¿qué aporta Salamanca a nuestro mundo? Luz. Igual que fue la luz de Trento, podría ser la luz del siglo XXI, por supuesto, la luz hispánica del siglo XXI. Roma la chica, Atenas la española, madre de las ciencias, madre de los ingenios, cuna de la nueva escolástica, centro y símbolo de la teología en España. Durante nuestro recorrido por las calles de Salamanca, el profesor Daniel Marín nos ha mostrado a grandes pinceladas lo que enseñaron los maestros de esta gran escuela tomista y católica, una escuela olvidada y tergiversada, pero que podría tener mucha aplicación en nuestros días.